Hola estimados alumnos de Era 4. El día de hoy vamos a continuar nuevamente con el tema que hemos estado trabajando durante estas 2 semanas. Ya yo supongo que esta será la última entrega, el último video de este tema, y hablaremos ya de cuestiones de la Edad Media y llegaremos hasta la actualidad, ya que las representaciones artísticas, pues más que artísticas, ya las representaciones de la Tierra y nuestro universo, al contrario, cada vez fueron más científicas y las cuestiones de las mitologías y demás fueron dejadas un poquito de lado, ¿no? Obviamente me salté la cuestión del cristianismo. Aquí, por ejemplo, en la Edad Media, donde pudimos hablar del cristianismo, pues no lo voy a hacer porque supongo que prácticamente todos conocen de cuál es la concepción que se tiene sobre la Tierra y cuestiones de estilo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ahora la Edad Media desde un punto de vista como más científico, podríamos decir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como un tema, no sé si decirle tabú, no sé si ese es el concepto correcto, pero es un tema que siempre ha sido como muy controvertido en cuestión de que, o muy controversial en cuestión de realmente cuáles eran los conocimientos que se desarrollaban en la Edad Media. Típicamente, incluso nuestros profesores, muchas veces en prepa, incluso en universidad, a la Edad Media le llaman la Edad Oscura, ¿no? Y podemos encontrar una infinidad de medios en donde se le llama Edad Oscura a la Edad Media y se le, pues, hace menos en todo sentido, ¿no? Y cuando hablamos de ciencia, todavía peor, ¿no? Siempre sale por ahí el tío intelectual, el amigo que ha leído un libro de historia y que dice que no, es que la iglesia sometió y limitó completamente el desarrollo científico y demás. Y sí, quizás en algunos puntos definitivamente pudo haber tenido una intervención fuerte y la iglesia tenía un control sobre esto. Sin embargo, este control no era una cuestión de que llegaban y te quemaban por haber investigado sobre la evolución, sino más bien que todas estas investigaciones se las iba quedando el Vaticano, o se encargaba el Vaticano o la iglesia de estarlas controlando, dirigiendo, incluso financiando. Así es, la iglesia en buena medida financió una gran cantidad de investigaciones, una gran cantidad de trabajos que se fueron desarrollando. No es de gratis que, por ejemplo, la biblioteca del Vaticano sea una de las bibliotecas más grandes a nivel mundial, porque hay una cantidad de científicos, sacerdotes impresionantes que estuvieron dejando una serie de investigaciones, una serie de trabajos, tesis y demás cuestiones que estuvieron ahí desarrollando. El método científico moderno, como lo manejamos, aparece en primer momento en Grecia, pero de una forma muy esquemática, y es durante la Edad Media donde se va desarrollando todo esto. En buena medida que haya existido un renacimiento, pues depende de que en la Edad Media realmente hubo un desarrollo científico importante, un desarrollo del pensamiento importante, ¿no? No es como que de un día para otro empieza el renacimiento y dicen, bienvenidos al siglo XVIII, bienvenido al siglo de las luces, bienvenido a todo al 1400, que fue justamente cuando empezó el renacimiento y todo esto, y de repente ya todo el mundo había dejado atrás sus pensamientos medievales cerrados y que el mundo era plano y cosas de ese estilo, y pasamos a la moderna. Creo que no. O sea, realmente todos estos pensamientos que en el renacimiento se resaltan tantísimo como grandes avances de la humanidad, pues tienen sus antecedentes en la Edad Media y en un larguísimo periodo de desarrollo. La Edad Media es muy larga y durante ese tiempo los avances científicos cada vez se hicieron más y más presentes. En algún momento les compartiré algún video sobre esta cuestión para que podamos profundizar un poquito más sobre realmente toda esta leyenda negra que se ha creado en torno a la Edad Media. Dicho esto, entonces, bueno, empezamos con uno de estos primeros puntos. Dice, instrumentos más precisos como los primeros telescopios permitieron en buena medida que el ser humano empezara a tener cada vez mayor alcance de observación y precisión. Estos telescopios que se hacen tan famosos cuando llegan al Renacimiento, cuando llegamos en la Ilustración y que ya pues, se puede percibir el cielo y se empiezan a hacer otro tipo de investigaciones, pues obviamente sus inicios están en la Edad Media realmente. Y ahí es donde se empieza a desarrollar todo esto. Particularmente estaría hablando de Europa en ese sentido. Sin embargo, también podríamos empezar a hablar un poquito de Asia más adelante. La cuestión es que se desarrollan estos conocimientos, estas nuevas tecnologías que van a permitir en buena medida al ser humano poder observar de una forma más precisa y como nunca se había visto. En concreto, estos primeros telescopios, no sería el concepto adecuado decirles telescopios, sino el nombre que les pongo ahí, que son justamente teodolito, ¿no? Los teodolito, entonces, básicamente son una especie de juego de espejos, un juego de vidrios, por así decirlo más bien, de lentes de aumento, que permiten de alguna forma tener una observación mayor, más precisa y más controlada del cielo. Ya no solamente como un catalejo, que ya existían previamente, como ese tipo de instrumentos que se ocupaban principalmente para cuestiones navales, que también se utilizaban obviamente para observar el cielo, sino que este instrumento es mucho más preciso y permite manejar coordenadas y demás. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos, ¿no?
Por otro lado tendríamos también la esfera armilar, que seguramente varios de ustedes habrán visto, no sé si la identifican por su nombre, pero ya la enseñaré ahorita en unas imágenes, que era una esfera que permitió almacenar la mayoría de los conocimientos que se iban teniendo sobre la observación del cielo, la observación de las bóvedas celestes, irlas catalogando y teniendo precisión con ellas. Era una especie de globo terráqueo, por así decirlo, pero con una serie de coordenadas y cálculos que permitía poder ubicar la Tierra según algunos puntos de referencia en el cielo, algunas estrellas, incluso la visualización de algunos planetas y demás, y poder alinear la Tierra para determinar en qué ángulo estaría ubicada, en qué momento se vería determinada estrella, determinada constelación y demás. Era un aparato bastante complicado de utilizar y muy avanzado realmente, que fue desarrollándose a mediados de la Edad Media, ¿no? Quizá lo que se llama la Alta Edad Media, que es decir, los primeros años de la Edad Media, los primeros siglos más bien de la Edad Media, sí sería un momento más atrasado de desarrollo, ya que simplemente hay un caos reinante en toda Europa, pero conforme va avanzando la Edad Media van a aparecer inventos de ese estilo. Tenemos por otro lado también el triquetrum, que básicamente era una herramienta que servía para medir ángulos, que se utilizaba originalmente para la navegación y que posteriormente se utilizó también para la observación del cielo con mayor precisión y poder también hacer cálculos de todo tipo para tener una exactitud en los ángulos de observación del cielo y que no simplemente fuera así llegar tú, tirarte al suelo y poner tu telescopio, en este caso tu teodolito, y observar algo si tú corrieras, sino que con esto puedes tener mayor precisión y hacer un ángulo más claro o tener un ángulo registrado de la observación que estás haciendo en ese momento. Y bueno, el famoso cuadrante, también muy utilizado en cuestiones navales, que servía básicamente para la ubicación de del horizonte y al mismo tiempo poder ubicar algunas constelaciones, algunos elementos celestes y de esta forma tener mayor precisión a la navegación y cuestiones de ese estilo, ¿de acuerdo? Por otro lado tendríamos que en esos momentos aparecen científicos importantes como sería el caso de Ptolomeo. Ptolomeo entonces estableció el modelo geocéntrico. Siempre se le ha echado la culpa en buena medida a la iglesia por haber sido los que plantearon la idea de que la Tierra era el centro del universo, y en buena medida sí tendríamos que decirlo, ya que pues más que la Biblia, sino que las personas que hacían interpretación de la Biblia argumentaban que como la Tierra había sido la creación originaria de Dios, pues tenía que ser el centro de toda la creación, y por eso se ubicaba la Tierra en el centro. Por otro lado, también Ptolomeo, ya con pruebas científicas, también argumentó la existencia de esto, de que la Tierra estaba establecida de esta forma, y que realmente los astros giraban alrededor de él, que pues no estaría tan equivocado en su momento, ya que con los instrumentos que disponía, los cálculos que disponía, las fuentes con las que podía trabajar y demás, pues era la conclusión a la que él sacaba, ¿de acuerdo? Pero bueno, sus conclusiones fueron tan llamativas que se convirtieron en la principal forma de entender cómo funcionaba nuestro universo a partir de eso, y pues tuvo mucha lógica en su momento. Ya vimos que en muchas mitologías o en pueblos como por ejemplo también los mexicas, los mayas, aunque eran muy avanzados también en todos estos conocimientos, pues también argumentaban la misma idea. Además acuérdense que mayas y lo que sería la Edad Media pues estarían ubicados en tiempos bastante parecidos, ¿no? Entonces es interesante ese punto. ¿Qué más? Bueno, otros a los que debemos grandes avances científicos en cuestión de astronomía en lo que se refiere a la Edad Media sería a los pueblos árabes. Los árabes, o también llamados, pues, o lo que en general serían los musulmanes, hacen grandes desarrollos científicos. Y esto es muy interesante porque va ligado a su misma religiosidad. Aquí una cuestión muy interesante es que los pueblos árabes, o los pueblos musulmanes más bien, hablando de cuestiones religiosas, acuérdense que árabe es una etnia, estamos haciendo referencia a una etnia, y cuando hablamos de musulmán hacemos referencia a su religión. En el Islam, o la religión musulmana, lo que se establece es que la ciencia no es otra cosa que una forma de entender a Dios y una forma de oración incluso. Entonces para ellos hay un gran interés en desarrollo científico, ya que permite conocer a Dios o conocer algunas de las caras de Dios. Entonces poder enterarte un poquito más a fondo de todo esto. De tal forma que la misma ciencia está permitida por la religión y está impulsada por la misma religión. Y lo que van haciendo estos científicos religiosos de alguna forma es
es ir argumentando o ir respaldando sus principios a través de lo que dice sus textos sagrados, ¿no? El Corán particularmente. Entonces, poder argumentar todo eso a través de Dios, y simplemente todavía hasta la actualidad en buena medida en muchos países árabes que no son tan extremistas, ya que muchos tristemente a partir del siglo XIX cayeron en extremismos, en radicalismos, en cuestiones de estilo. La cuestión es que en general los científicos árabes pues muchas veces son musulmanes o son creyentes y practican su religión abiertamente sin tener que caer en ese típica despreciación que se hace en la actualidad, que tú, si te atreves a decir que eres un astrónomo pero que también eres católico y vas a misa todos los domingos, te crucifican, ¿no? Te hacen, no, que no sé qué, que dónde está tu pensamiento científico, cosas de ese estilo. Bueno, para los árabes o los musulmanes no había diferencia, y en la Edad Media para también los europeos tampoco había diferencia en esto, no había un problema en esto, ya que pues también, si nos podemos analizar, y creo que es algo que he dicho en varias ocasiones en clase, la misma Biblia plantea que uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de la ciencia o el don del conocimiento. Por lo tanto, está bendecido de alguna forma la investigación científica. Y, como les digo también, la Iglesia como tal, como institución, rara vez llegó a perseguir. Podemos encontrar algunos ejemplos de gente o científicos que efectivamente fueron perseguidos, pero en muchísimas ocasiones fue más bien que la Iglesia invertía en todo esto. Entonces, bueno, es algo interesante que deberíamos revalorizar, y que, bueno, hasta la actualidad sigue siendo muchos de estos estigmas que se le quedaron en la Edad Media, o estas leyendas negras que se quedaron. Dicho esto, bueno, entonces en el caso de los árabes se desarrollaron algo que se llamaban las tablas toledanas. Estas tablas toledanas en específico estaban ubicadas en la ciudad de Toledo, como obviamente podemos deducir por el nombre, y fueron cuando los árabes tomaron control de la península ibérica, la península donde está España y Portugal, y ahí se desarrollaron muchos conocimientos científicos, ya que, bueno, en Europa España es uno de los mejores lugares para la observación del cielo, por el tipo de relieve que tiene, las condiciones climáticas y demás, se permite también una muy buena observación del cielo, y hay buenos observatorios actualmente allá, y en aquella época pues no era distinto. Los científicos árabes o musulmanes trabajaban muchísimo observando el cielo desde estas zonas, ¿de acuerdo? Estas tablas toledanas probablemente hayan sido también herencia, aunque no tenemos muy claro de dónde, pero hayan sido herencia de otros científicos musulmanes que las trajeron de sus zonas originarias, en zonas árabes y demás. Los egipcios, los musulmanes, los griegos, evidentemente, todos los pueblos mesopotámicos que hubo, tuvieron desarrollos bastante avanzados de la observación del cielo, y los musulmanes se dieron a la tarea de traducir estos textos, traducirlos al latín o traducirlos a otras lenguas para que pudieran difundirse y utilizarse en esos tiempos modernos, en que traducirlos al árabe, y muchas veces los cristianos del árabe lo traducían al latín para que otros pueblos los pudieran ubicar. De tal forma que esta herencia que viene de conjunto o la suma de varios trabajos a lo largo de siglos, tanto musulmanes como de otras civilizaciones previas, pues permitió la creación de estas tablas toledanas que recopilaban las constelaciones, la ubicación de estrellas e incluso el movimiento de algunos planetas. ¿Cuál era su movimiento? ¿Cuánto tiempo se tardaban en llegar a sus posiciones determinadas? ¿Cuál era exactamente las zonas en las que iban a aparecer en determinados momentos del año o a lo largo de determinados años? ¿Qué momentos iban a estarse presentando? También se hacen cálculos de cuestiones como los eclipses, los equinoccios y cuestiones de estilo. Y lo interesante es que son sumamente precisos. Y parece ser que justamente el personaje que tenemos acá abajo, Nicolás Copérnico, consiguió alguna copia de estas tablas toledanas, y a partir de ellas, del análisis a profundidad de los movimientos que estaban recopilados o que estaban clasificados dentro de estas tablas toledanas, Nicolás Copérnico, famoso astrónomo, planteó su modelo heliocentrista, el cual le causó ciertos problemas, pero tampoco los que luego nos llegamos a imaginar de que la Inquisición lo quemó y cosas de estilo, sino que lo planteó en primer momento y desató toda una serie de debates bastante fuertes entre la comunidad científica, aquellos que apoyaban esta idea de que efectivamente era muy probable que existiera así el planeta Tierra, o que fuera así la división de la cuestión del universo, de que giráramos nosotros, por lo menos la Tierra y los demás planetas, en torno al Sol y demás, ¿no? Entonces se abrió un debate bastante fuerte que tardó muchísimo tiempo, y que fueron debates en los cuales científicos aportaban sus visiones tanto a favor del modelo ya establecido previamente por Ptolomeo y otro que estaba acá. Realmente en la Edad Media se dieron muchos de ese tipo de discusiones filosóficas científicas, en donde realmente se hacían pues verdaderamente congresos de gran tamaño, en donde se aventaban
pasaban años verdaderamente discutiendo sobre temas profundos de filosofía, de teología, de ciencias, de matemáticas y demás, trataron de establecer modelos que se pudieran ser utilizados. Y pues, como les digo, muchas veces estos grandes lugares de pensamiento, estas primeras universidades que van apareciendo ahí, pues como que pareciera que a la gente que odia la Edad Media se les olvida o simplemente no les interesa analizarlo y rápidamente le tiran a la iglesia, rápidamente le tiran a la Edad Media diciendo que era una época oscura, de poco desarrollo y cosas así, cuando la realidad es que hay una cantidad impresionante de avances, ¿no? Quizás suene un poco repetitivo con esto, pero a mí me parece muy relevante porque la Edad Media es uno de mis periodos favoritos y justamente es triste como preferimos mantenernos ignorantes a realmente saber más información sobre todo esto. Muy bien, aquí tendremos algunos de estos instrumentos que estábamos mencionando. Este primero que tenemos aquí, déjenme revisar el nombre nuevamente porque luego se me olvida. El triquetrum, que es el que tenemos acá arriba, es justamente el que les decía que servía para medir distintos tipos de ángulos y se utilizaba justamente para tener una precisión o una mayor capacidad de poder determinar en qué ángulo estabas observando el cielo. Y esto te permitía de alguna forma, yéndonos a lo más práctico, que tú al día siguiente o la noche siguiente que regresaras a observar el cielo, pudieras establecer el mismo ángulo de observación sin mayor problema y seguir observando el cielo en las mismas características. Este que tenemos aquí es el teodolito, este que está acá abajo. Como les digo, una especie de telescopio rudimentario, podríamos decirlo, telescopio menos avanzado de alguna forma, ya que su alcance era muy inferior al que daban los telescopios que ya se ocuparon pues en el Renacimiento e Ilustración. Evidentemente son periodos mucho más avanzados tecnológicamente hablando. Y bueno, era verdaderamente una maravilla de la mecánica medieval, ya que los artesanos consiguieron desarrollar toda esta serie de mecanismos tan pequeños, tan detallados, tan precisos sobre todo, y hay muy pocos de estos ejemplares realmente todavía que existan en la actualidad. La mayoría de ellos que tenemos se utilizan, fueron réplicas que se hicieron posteriormente, ya en el Renacimiento, en el periodo de la Ilustración, incluso ya en la Edad Moderna, en donde pues se hacen réplicas mucho más precisas de ellos. Pero la capacidad de los artesanos para poder desarrollar estas herramientas en la Edad Media es impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, justamente podemos observar todas estas perillas, pedales que tenemos por aquí, estos tornillos y demás situaciones, estos ángulos que están ahí marcados, pues permitían que, lo mismo que con el triquetrum, poder tener una precisión en la observación del cielo y poder retomar la observación en la noche siguiente, y incluso pues no solamente la noche siguiente, sino que dentro de un año, dentro de 2 años de lo que tú hubieras calculado, pues regresar y poder observar en el mismo ángulo y seguir con los análisis, la recopilación de información sobre lo que estaba sucediendo en la bóveda celeste, los movimientos distintos y demás. Entonces eran herramientas verdaderamente avanzadas que ya se empezaron a utilizar desde mediados de la Edad Media, en lo que podría ser el intermedio entre lo que sería el alta Edad Media y la baja Edad Media. Este que tenemos aquí es la esfera Armillar, que es la que está aquí, en donde podemos observar también un avance bastante interesante en la capacidad de los científicos medievales para poder identificar y catalogar los ángulos en los que la Tierra debería estar ubicada para poder observar determinadas estrellas, constelaciones y demás. Tenemos aquí, por ejemplo, que la bóveda celeste iba siendo dividida, obviamente calculando ángulos, pero por otro lado también iba siendo dividida por zonas de observación y dependiendo del ángulo en el que te encontraras. Entonces esta especie de globo terráqueo iba siendo ajustado cada día incluso para saber exactamente en qué posición iba a estar el planeta o en qué posición de observación íbamos a estar y cuáles iban a ser perceptibles, ¿de acuerdo? Desde distintos ángulos del planeta, desde distintas ubicaciones geográficas, podrías observar estas distintas zonas que van aquí marcadas, que las podemos ver claramente los nombres, ¿no? Torridia y demás situaciones de ese estilo, y los ángulos. Esto en combinación con el uso del triquetium y por otro lado con el uso también del teodolito, permitían entonces que la observación fuera muy precisa y eran herramientas básicas que se utilizaban en ese momento. Habría que agregar también el cuadrante, que bueno, seguramente se lo habrán visto muchos de ustedes, que no lo agregué en esta ocasión, pero entre estos 4 instrumentos se consiguió entonces poder efectivamente observar constantemente los fenómenos celestes y empezar a catalogarlos y a hacer verdaderas obras interesantísimas, donde se podían hacer recopilación de datos, como podrían ser las tablas de toledanas que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, eso es algo verdaderamente interesante y que debemos revalorizar en ese sentido. Aquí en la esfera podemos observar
justamente el planeta Tierra. Esta es una esfera más reciente, no es de la Edad Media, es un poquito más avanzada, porque bueno, podemos ver que ya está identificado toda África, ¿no? Por así decirlo. Pero aquí tendríamos también otro ejemplo de esto. Esto no es un instrumento de astronomía, es un simbolismo que se utilizaba por algunas, por los reyes, y simbolizaba el poder de Dios o el poder de Cristo sobre la Tierra. Este es el orbe terrus o el orbe de la Tierra, podríamos decir, y donde podemos observar que realmente la Tierra está representada como una esfera, ¿de acuerdo? Entonces, la iglesia no pensaba que la Tierra fuera plana. El terraplanismo es previo a todo esto. Lo podemos observar. Seguramente mucha gente en la Edad Media también consideraba que la Tierra era plana. Y seguramente hubo grandes debates de todo esto. Pero no significa que la iglesia, por ejemplo, haya sido la que planteara que la Tierra es plana y que hubiera una caída, una cosa de estilo. Sino que ya se hablaba de la Tierra esférica. Y que pues, es posible que algunas de las concepciones de la Tierra esférica fuera justamente como lo habíamos visto en otras civilizaciones. Que realmente, aunque era una esfera el planeta, la Tierra o la corteza terrestre era plana. Podría ser. Lo que sabemos es que había grandes científicos, grandes analistas que seguían diciendo o que planteaban la idea de que la Tierra era esférica y que nosotros caminábamos en torno a ella, como ya lo habían planteado en algún momento los mismos griegos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, entonces, bueno, pasamos ahora a hablar de Renacimiento. Hay grandes avances en cartografía, los nuevos instrumentos que estábamos mencionando son perfeccionados en el Renacimiento, y esto va a permitir que se pueda trabajar de una forma más precisa todo esto. Además, todos los viajes de exploración que se desarrollan durante el Renacimiento, ya sea los viajes a América, a Asia y África, nos van a permitir a los seres humanos poder hacer una mejor precisión de la forma de nuestro planeta y también poder empezar a catalogar continentes y empezar a establecer cuestiones geográficas mucho más clara, extensión de océanos, extensiones de los mismos continentes, hacer cálculos de ese estilo, y va a permitir entonces que la cartografía avance muchísimo durante este periodo. La creación de mapas básicamente y de planos donde se pudiera ver la Tierra, por así decirlo. Los mapas son más detallados y son muy similares a los que tenemos el día de hoy. Ahorita vamos a ver algunos de ellos para que nos demos cuenta de estas similitudes que están teniendo. Y consiguen también tener una mayor precisión de lo que pudieron tener en algún momento los medievales, en el que en muchísimos casos, por el desconocimiento de la misma Tierra y la incapacidad de poder calcular muchas situaciones, pues terminaban siendo mapas hechos como a mano alzada de alguna forma y pues no eran nada precisos o eran muy poco precisos. Por otro lado tenemos también que en el Renacimiento, pues estos grandes renacentistas, esta gente de gran pensamiento supuestamente, pues también eran sumamente racistas y eran sumamente clasistas en su división social y también eran muy cerrados en cómo dividían las mismas poblaciones o los mismos países. De tal forma que empezamos a tener dimensiones de la Tierra que van siendo alteradas, dimensiones de algunos países y dimensiones de algunos continentes que van siendo alteradas con tal de conseguir el llamado eurocentrismo, darle mayor importancia a Europa, y entonces Europa es modificada, es alterada para conseguir que realmente se vea más grande de lo que es dentro de los mapas, y entonces ahí tendríamos una de las principales alteraciones de todo esto. Aquí podríamos observar dos ejemplos de mapa. Obviamente el más antiguo que tenemos aquí es este, que debe datar de algún momento de alrededor de los años de la primera década del año 1500. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, por el simple hecho de que falta todavía buena parte de Asia descubrir qué es lo que está aquí, identificar buena parte de lo que es China y Japón en buena medida. Y por otro lado, pues vean a más América cómo está descubierto hasta ese momento, ¿de acuerdo? Acuérdense que Hernán Cortés es de los primeros que empieza a hacer registros de toda lo que es actualmente México, Mesoamérica, para que se pueda realmente hacer mapas de todo esto. Entonces estamos hablando de que este mapa debe ser de las primeras décadas de 1500, es decir, incluso antes de la llegada de los españoles en 1519 aquí. Entonces, es un mapa todavía rudimentario, con algunos instrumentos de la Edad Media, pero podemos empezar a observar ya cierta precisión en algunas ubicaciones. Podemos ver ahí un primer boceto de lo que podría ser el caso de India, aunque también está como limitada, debería estar más así en este momento, completa, pero bueno, la vemos ahí como partida. Nos falta todavía unos pedazos de Grecia, de China por ahí. Europa ya tiene más o menos la forma que es realmente la que sabemos que es la correcta. Vemos el caso de África también, que más o menos ya está bien precisada debido a los viajes que van haciendo los portugueses alrededor del continente y todo esto. Este que tenemos acá, en color como blanco, es el que más nos debería llamar la atención. Este es el mapa de Mercator. Mercator
es un cartógrafo muy famoso del periodo que justamente desarrolló este mapa, en el cual podemos observar que también no es como demasiado preciso. Vean nada más Sudamérica cómo está representada aquí, todavía le faltan algunas cuestiones, pero aquí lo interesante que vemos, o lo que nos debería llamar más la atención, es que Mercator va a ser de los primeros que, dentro de sus esfuerzos por conseguir representar una esfera en un plano, va a conseguir también hacer que Europa se vea más grande de lo que realmente es. Si nosotros nos podemos hacer una búsqueda rápida en Google de las distancias que existen en la Tierra, de las cuestiones de los tamaños de los países y demás, veríamos que África debería ser más grande que Rusia. Sin embargo, está representada más grande que... ¿Qué es lo que sucede? Bueno, al ser un mapa en el cual pues estamos tratando de representar una esfera en un plano, lo que sucede es que la línea ecuatorial, los países que están por la línea ecuatorial tienen su tamaño real o tienen un tamaño más preciso a lo que realmente son, mientras que aquellos países que se alejan más de la línea ecuatorial, ya sea para el norte o hacia el sur, terminan siendo más grandes de lo que realmente son, ¿de acuerdo? Particularmente los del norte son los que suelen tener la mayor alteración. Podríamos ver, por ejemplo, en nuestros mapas actuales, si tú te metes a Google Maps y cosas de ese estilo, Groenlandia se ve gigantesca, pero Groenlandia es más pequeña que Australia, cuando realmente pareciera que en estos mapas es mucho más, que Brasil. Entonces pareciera ser que es mucho más grande, pero la realidad es que no. Como les decía, Rusia es bastante más pequeña que África, y sin embargo, como África está por la línea ecuatorial, que va más o menos pasando por esa zona, lo que tendríamos es que Rusia se ve gigantesca y África más pequeño. Esto ayudó al eurocentrismo, esto ayudó a crear la idea de que Europa era más grande, no solamente a nivel ideológico, sino también a nivel geográfico, y todo esto va ayudando a crear el eurocentrismo, ¿de acuerdo? Pasando de todo esto, llegaríamos ya a la época actual. Realmente seguimos teniendo avances, se van descubriendo más los mapas, se van precisando todavía más, pero como les digo, este mapa de Mercator se mantiene vigente, y las dimensiones que ubica este mapa de Mercator se va a seguir utilizando durante todo el periodo del Renacimiento, la Edad Moderna, se va a seguir utilizando, y ya hasta la Edad Contemporánea incluso el mapa va a seguir siendo modificado, simplemente haciéndolo un poquito más preciso, teniendo mejor ubicación de algunas formas de nuestro planeta. Por ejemplo, vean ahí en México se ve un poco extraño, Estados Unidos también, teniendo cada vez mayor precisión, agregando obviamente zonas geográficas, relieves y cosas de ese estilo, pero realmente el diseño establecido por Mercator es el que seguía utilizando, y hasta el día de hoy, si tú vas y compras tu mapamundi a la papelería, es un mapa basado en las ideas de Mercator, por ahí del año 1540, ¿de acuerdo? Entonces nada más fíjense lo viejo que realmente es este mapa que estamos mencionando, ¿de acuerdo? Siguiendo con todo esto, entonces lo que tendríamos acá es ya la actualidad. En la actualidad se han hecho nuevos descubrimientos sobre la Tierra, y justamente eso ha permitido que empecemos a cuestionar las ubicaciones geográficas y las dimensiones que estaban establecidas por el mapa de Mercator, ya que ahora con la fotografía satelital hemos sido capaces de descubrir con mayor precisión la forma de nuestro planeta, y con nuevas tecnologías también, como los programas de computación y demás, hemos podido conseguir también generar mapas que sean más precisos. Va a ser prácticamente imposible, por lo menos hasta ahorita, y probablemente dentro de mucho tiempo también, hasta que alguien desarrolle algún nuevo mecanismo para poder hacerlo, pero va a ser prácticamente imposible que seamos capaces de representar con total precisión y total fidelidad una esfera como es nuestro planeta, representarlo en un plano, no en un plano 2D, ¿de acuerdo? Va a ser prácticamente imposible que lo consigamos, pero se sigue investigando formas de conseguirlo, y hay muchas teorías sobre cómo conseguirlo, muchos planteamientos y fórmulas de hacerlo. Sin embargo, hasta el momento no se ha conseguido mucho. Las fotografías satélites han esforzado mucho, han hecho un gran esfuerzo en todo esto, han apoyado mucho en el esfuerzo de crear mapas más precisos, y tratando de alejarnos un poquito de toda esta visión eurocentrista que había quedado planteada con el Mercator, ¿no? También estas fotografías han permitido descubrir territorios desconocidos de nuestro planeta, que directamente no sabíamos dónde estaban, o que simplemente no teníamos conocimiento de ellos por las dificultades geográficas de poder acceder a ellos por tierra, por así decirlo, o por aire. Y gracias a estas fotografías satelitales hemos podido descubrir grandes zonas de nuestra Tierra. Hay
Esto también ha permitido de alguna forma empezar a ver la Tierra de una forma más artística. Si se acuerdan cuando hablamos de este arte en el cual se hacían figuras, que era muy característico de la posmodernidad, figuras del paisaje a través de utilizar el mismo paisaje como nuestro lienzo para poder modificarlo y crear todo esto, pues en buena medida vendría de todo esto. La Tierra por sí sola ya es una obra de arte, ¿de acuerdo? Y entonces se han estado haciendo, gracias a las fotografías satelitales, algunas tomas muy interesantes de nuestro planeta, en donde podemos observar que verdaderamente algunas partes de nuestro planeta tal cual parecieran ser obras de arte de algunas de las vanguardias que hemos visto, algunas de las tendencias que hemos visto a lo largo de nuestro curso. Ahorita les pongo algunas imágenes muy interesantes de esto. Una de las galerías de ese estilo más interesantes de fotografías satelitales que dan perspectiva como si fueran obras de arte sería una que se llama La Tierra como Arte, tal cual así se llama. Y son una serie de fotografías hechas por la NASA. Dense un vistazo, me parece que son como 200 fotografías distintas. En donde pueden darle una ojeada y darse cuenta de realmente lo interesante que puede ser cómo encontrar paralelismos de cómo se ve la Tierra desde el espacio y cómo se parece tanto a algunas obras de las que hemos estado platicando, ¿no? Vamos justamente a ver un poquito de todo eso. Aquí lo que tenemos entonces... perdón, esa es la alarma. Listo. Aquí lo que tenemos entonces, en primer lugar les pongo uno de los mapas más precisos que tenemos actualmente, que apenas ganó en el año pasado como uno de los mapas más precisos, que se sigue desarrollando, no ha terminado su desarrollo hasta el día de hoy. Y sería uno de los que supuestamente está siendo más semejante a lo que sería la realidad de nuestro planeta, ¿de acuerdo? En donde podemos observar un poquito más de lógica en cuestión, por ejemplo, África y Rusia, aunque siguen viendo más o menos de un tamaño similar, ya no se ve tan gigantesca Rusia, que pareciera ser más grande que África, ¿no? Europa se ve más pequeñita, como lo que debería corresponder. El caso, por ejemplo, de América también tenemos situaciones. Nuestro país todavía sigue sufriendo algunos problemas geográficos, ya que México por sí solo prácticamente es del tamaño de Europa. Entonces, eso debería ser la realidad, aunque en la actualidad pues realmente no se nota mucho todo eso en este mapa. Este mapa se llama Autograph y fue hecho por un hombre llamado Hagakawa, un científico japonés que desarrolló este mapa y que hasta el día de hoy sigue en desarrollo. Y básicamente lo que hizo fue un poquito así como, si se acuerdan de estos libros que algunos de ustedes podrían haber llevado de figuras geométricas que las tenías que recortar y construirlas. Si te acuerdan ustedes de la esfera iba siendo como dividida en triangulitos y de alguna forma conseguías crear la esfera. Bueno, pues en ese principio fue lo que fue haciendo este personaje y dándole esta forma. También otra cosa interesante es lo del norte y lo del sur. Obviamente el norte y el sur lo dividimos según nuestras brújulas y según lo que nosotros entendemos de nuestro planeta. Pero en la realidad, vistas del espacio, pues no existe un arriba y un abajo. De tal forma que también la ubicación que normalmente tratamos de hacer de nuestro planeta, de que el norte sea esto y el sur sea esto, pues lo hacemos simplemente por facilidad y porque simplemente no tenemos otras herramientas más fáciles para poder identificar todo esto. Ahora, si nos acercamos a ver acá, nada más vean estas fotografías tan interesantes. Esto es la cuenca del Mississippi, vista desde el cielo, ¿ve? Ahí está el nombre. Es la cuenca del Mississippi vista desde el espacio con fotografías satelitales. Y lo que podemos observar ahí, no sé cómo les parezca a ustedes, pero pareciera ser una obra, impresionista, ¿no? Vemos ahí como si fueran la especie de pinceladas y demás. Si yo no te hubiera dicho que esto es una fotografía satelital y solamente te encontraras esta parte en una galería de arte, fácilmente alguien podría decir que algún artista lo desarrolló o que representaría no sé qué cosas y que podría haber ahí figuras y cosas así, cuando en realidad no es otra cosa que el paisaje natural fotografiado desde el cielo. Y como lo que podemos ver ahí como cuadritos o ese cuadriculado, es que la cuenca del Mississippi es sumamente rica y es una de las zonas agrícolas más fuertes de Estados Unidos. Y lo que podemos ver ahí justamente son estos cuadriculados que se hacen de los campesinos o la agricultura para tratar de distribuir mejor la tierra. Vemos ahí lagunas y cuestiones de ese estilo artificiales que han ido dando esta forma tan curiosa que nos podrían llamar mucho la atención. Este de aquí, pues no sé si a alguno de ustedes les recuerda las noches de Van Gogh o la noche estrellada de Van Gogh, porque justamente se pueden ver ese tipo de trazos también tan determinados del expresionismo que vimos ya anteriormente en nuestras clases y que pues genera todo esto. Y esto no es otra cosa que el desierto de Qatar, ¿de acuerdo? O el desierto de Kashmir, como también se le llega a decir. Entonces, esto sería un desierto en el que podemos observar cómo se ve
realmente desde el cielo las dunas, las distintas depresiones que pueda haber, las pequeñas montañas, los ojos de agua diminutos que hay en algunas zonas y demás, y cómo se consigue todo esto. Este desierto está principalmente en la zona de Mongolia, entonces es muy 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 interesante cómo se puede observar esta parte y que realmente pareciera ser una obra de arte tal cual de algún artista de las vanguardias. Y esto que está acá es la cordillera del Himalaya, ¿no? También, no sé, pareciera ser alguna otra tendencia también de alguna, no sé, podría ser el jinete, alguna pintura abstracta del jinete, el jinete azul o cosas de ese estilo. Y entonces resulta ser sumamente interesante cómo nuestro planeta por sí solo ya es arte y simplemente darnos cuenta cómo a lo mejor la visión que algunos artistas tuvieron de representar cosas como estas vanguardias, como podemos ver aquí, pues no fueran otra cosa que nuestro mismo espíritu humano tratando de representar lo que es nuestra tierra, de alguna forma, nuestro paisaje, y es impresionante lo que se puede generar con solamente tomar fotografías a nuestro planeta desde el cielo, ¿no? Entonces, eso sería el Himalaya, con su famosa piedra rojiza, y entonces, bueno, es muy, muy interesante. Y les digo, dese un clavado a esa galería de fotografías de la tierra como el arte, porque son sumamente interesantes y van a encontrar fotografías que llamen mucho la atención. Estas son solamente 3 que me llamaron mucho la atención, pero seguramente van a encontrar ustedes más que las hagan recordar alguna de las vanguardias o los ejemplos que les puse durante las clases, ¿vale? Y bueno, dicho esto, terminamos con nuestro tema de la Tierra como tal, el universo y demás. Sé que en este tema, en esta última parte nos alejamos de la mitología que les estaba gustando mucho, pero bueno, ya había que cerrar con esto para terminar con nuestro programa y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los veo en la videoconferencia para dudas, comentarios, platicar de cualquier situación de este estilo. Ya nos estuvimos entreteniendo también platicando otros temas, entonces bueno, los veo por allá. Y bueno, gracias por su atención. Hasta luego, cuídense.